una de las referencias más directas que hace nuestro Señor Jesucristo sobre su propia muerte y resurrección es la señal del profeta Jonás. Fíjense ustedes, este libro que lo hemos estado estudiando ya por algunas semanas, el día de hoy, justamente como providencia del Señor, nos permite analizar lo que significa esta señal que se llama la señal del profeta Jonás. Es una señal que indica que así como Jonás estuvo por 3 días y 3 noches dentro de un pez, de la misma manera, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo estará en el corazón de la tierra por 3 días y por 3 noches. Y así como Jonás también fue expulsado de este pez, asimismo también el Señor Jesucristo al 3er día resucitaría. No quedaría postrado, no quedaría en la muerte. Así que el pasaje que vamos a considerar en esta mañana, el Señor nos declara que solamente hay una señal que será dada para esta generación mala y perversa. Una generación que pide señales, que está hambrienta de señales. Una generación que quiere ver muchas cosas. Pero el Señor Jesucristo les dice, no les será dada otra señal que solamente la señal del profeta Jonás. No se trataba de sanar un cáncer, tampoco de echar fuera demonios, ni ninguna otra cosa que alimente la curiosidad de la gente, porque la gente es muy curiosa. Y cuando hay un lugar donde se empiezan a hacer cosas medias raras, por decirlo así, hermanos, la gente le encanta meterse ahí y quiere ver siempre algo nuevo. Por eso hemos puesto al tema de este mensaje la señal dirigida a una generación mala y perversa. Permítame repetir el tema: la señal dirigida a una generación mala y perversa. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versos del 38 al verso 41. Leamos este pasaje breve. Mateo capítulo 12, de los versos 38 al 41. Mire lo que dice. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les voy a dar. Señal no les será dada, dice, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás hay en este lugar. Mis amados hermanos, la primera enseñanza que obtenemos de este pasaje es que la señal más clara de la incredulidad de estos hombres, de los escribas y de los fariseos, era exigir señal, o era exigir señales. Una de las muestras más claras de que ellos no habían abierto su corazón.
Los escribas y fariseos demandaban señal no para realmente creer en el Señor Jesucristo, no para creer en el Evangelio, no para creer en su mensaje, sino para satisfacer su curiosidad. Como hemos dicho, hay mucha gente que tiene mucha curiosidad de ver qué es lo que pasa dentro de una iglesia, o qué es lo que pasa en algún lugar donde hay gente que se reúne y se está predicando. Pero hay algo que el Señor Jesucristo nos enseña, y es que al corazón incrédulo no le basta ninguna señal por más convincente que fuera. Cuando una persona es incrédula, podemos mostrarle, hermanos, las evidencias más claras, las evidencias más convincentes, pero como ha cerrado su corazón, no le satisface ninguna. El Señor Jesucristo, hasta este punto de su vida, había hecho señales suficientes. Había demostrado que Él es Dios y que tiene señorío sobre la naturaleza. Había demostrado que Él es Dios y tiene señorío sobre los demonios. Había demostrado que Él es Dios y tiene señorío sobre todas las enfermedades y los problemas físicos de las personas. Por eso decimos que no es que haya falta de evidencias. No es que los judíos le piden alguna evidencia porque no tenían suficientes. No, lo que los judíos demuestran es resistencia a la persona de Cristo Jesús. Y cuando una persona pone resistencia a Cristo Jesús, hermanos, no hay ninguna cosa que pueda luego hacer que su corazón cambie, porque rechazan a Cristo. Eso es lo que estamos viendo aquí con estos hombres. Y el Señor Jesucristo se niega, hermanos, a dar un espectáculo. Se niega a dar alguna especie de espectáculo que eleve su fama. Mucha gente en el día de hoy, en lugar de centrarse en predicar la palabra de Dios, en lugar de centrarse en exaltar al Señor, se preocupan cada vez más por ofrecer un mejor espectáculo. Y están preocupados y van a decir, ¿qué hacemos ahora para que la gente venga? ¿Qué hacemos ahora para que la gente se interese? Hace años atrás, un predicador organizaba campañas de sanidad y milagros. Había una fiebre de campañas de sanidad y milagros. Y luego, cuando investigaron algunas de estas campañas, se descubrió que estas cosas eran un completo espectáculo fraudulento y mentiroso, que solamente sucedían cuando todas las cosas estaban bien organizadas. Hoy en día, hermanos, eso ya no está tanto de moda. Está como perdiendo un poco de peso. Pero ahora esta clase de personas lo que hacen es simplemente dedicarse a motivar a la gente, a ser coaches y a ser predicadores de la prosperidad. A sacarle plata a la gente, a sacarle dinero a la gente, diciéndole, si tú das, Dios te prospera, si tú das, Dios te multiplica, si tú das, Dios no te va a maldecir. Y mis amados hermanos, nosotros no estamos negando que Dios pueda sanar en algún momento cuando un predicador está predicando la palabra del Señor. No estamos negando esto. Pero hay gente que solo busca elevar su fama y sus ganancias. Hay gente que simplemente está buscando la manera de tener mayor gloria, camufladamente, diciendo que la gloria es de Dios, porque eso es lo que se dice, pero lo que nosotros vemos en la práctica es algo totalmente
diferente. La gente quiere simplemente buscar su propia gloria. Y luego los vemos viviendo en mansiones de lujo, luego los vemos comprando aviones de lujo. Luego los vemos viviendo una vida totalmente llena de cosas que han obtenido a causa de estos espectáculos. No es que Dios les ha prosperado, porque la gente dice, sí, pero es que cuando tú eres fiel al Señor y tú predicas la palabra, Dios te prospera. Y sí, Dios nos puede ayudar, Dios nos bendice, Dios nos sostiene a los predicadores. Pero lo que nosotros vemos en ellos es algo totalmente apartado del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como predicador, como Dios, como aquel que vino a compartir las buenas nuevas de su Padre, las buenas nuevas de salvación. Veamos un poquito cómo eran estos hombres. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Fíjense que el Señor Jesucristo dice que esta generación es como, es mala y adúltera. Eran hombres malos y adúlteros. Eso es lo que nos dice el versículo 39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Y si miramos los versos anteriores, estos hombres, hermanos, son los mismos a quienes el Señor acusa de que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque a causa de su incredulidad, ignorantemente llamaron Belcebú al Espíritu Santo. Mire lo que dice en los versos 24. Mateo capítulo 12, versículo 24. Dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mire lo que dice el versículo 28, sáltese al 28. Pero si yo, dice el Señor Jesucristo, por el Espíritu de ¿quién? Por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El Señor dice que Él estaba echando a los demonios por el Espíritu de Dios. Y estos incrédulos se aventuran a disparar cualquier cosa, a hablar cualquier cosa, lo que les sale de su corazón, diciendo que este echa a los demonios sino por Belcebú. Mis amados hermanos, el reino de Dios había llegado a ellos. Dios se había manifestado a ellos, pero ellos se rehúsan de entrar en el reino por medio de creer en el Señor Jesucristo. Ligeramente, sin importarles la gravedad de lo que están diciendo, abren su boca para blasfemar. Pero dice la palabra del Señor que esto no iba a quedar sin juicio. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, con lo que nosotros decimos cuando estamos un poco frustrados y estamos un poco molestos. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, cuando nosotros estamos en una situación donde las cosas de pronto no nos salen bien y empezamos a decir cosas en nuestra ignorancia y en nuestra debilidad que no agradan al Señor. Ligeramente, sin importarles la gravedad, abren simplemente su boca para decir estas cosas, un insulto, una blasfemia. Mire lo que dice el versículo 36, Mateo 12, 36.
Mas yo os digo que de toda palabra que ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ten cuidado con tus palabras. Tengamos cuidado con nuestras palabras, hermanos. Cuando no entendamos los propósitos del Señor. Porque es fácil decir, Dios me ha abandonado. Es fácil decir, ¿y dónde está el Señor a quien yo he servido toda mi vida? Y no nos damos cuenta, hermanos, que esas cosas salen de un corazón que es malo, de un corazón ingrato, de un corazón que no reconoce cuántas cosas buenas, cuántas cosas de bendición el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y por un momento de aflicción podemos aventurarnos a decir una cosa que puede ofender al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nunca nos ha abandonado, nunca nos ha dejado. Lo mismo pasa en la actualidad, hermanos. Estas mismas cosas que sucedieron ya hace casi 2000 años atrás siguen pasando en el día de hoy. El reino de Dios está disponible para todos. El Señor abre las puertas de su reino para que todos puedan entrar en él. Pero todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que no tiene vida eterna, sea judío o sea gentil. No importa dónde haya nacido cualquier persona. Puede haber nacido en Guayaquil, puede haber nacido en Cuenca, puede haber nacido en Jerusalén, puede haber nacido en cualquier lado, hermanos. El que no cree en Cristo Jesús no tiene vida eterna. Vemos que a mucha gente no le importa hablar blasfemias contra el Señor. Mucha gente empieza a hacer chistes de las cosas del Señor. Empieza a burlarse de las cosas del Señor, que demuestran que son una generación mala y adúltera, que hay incredulidad en su corazón. Mis amados hermanos, el corazón de los incrédulos hará siempre las mismas cosas, demandar señales, dudar sobre la veracidad de la palabra de Dios. ¿Y yo cómo voy a creer que ese libro escrito por hombres es la palabra de Dios?, dice la gente. ¿Y cómo yo voy a saber que lo que escribieron esos hombres verdaderamente viene del corazón de Dios? La generación mala y perversa siempre está pidiendo señales y nunca se satisfacen. Tengamos cuidado, hermanos, de actuar como esta generación mala y perversa. Fíjense, la primera enseñanza que hemos mencionado en esta mañana es que la señal más clara de la incredulidad de los escribas y fariseos es exigir señales. Y a veces nosotros pensamos que esto es algo piadoso. Señor, muéstrame una señal para yo saber que esa chica es para mí. ¿Cuántos han orado así en algún momento? Señor, muéstrame una señal si tú quieres que yo te obedezca y que quieres que siga casado. Señor, muéstrame una señal si tú quieres que yo viva de esta forma como lo dice tu palabra. Muéstrame una señal y vas a ver que yo me acerco a ti. Hermanos, la señal más grande que tenemos está en la palabra del Señor. Que el Señor Jesucristo ha resucitado, que el Señor Jesucristo es Dios, que el Señor Jesucristo tiene compasión de la gente, de todo aquel que se acerca a Él, de manera sincera, de todo corazón. Abre tu Biblia y vas a ver muchas señales. ¿Qué señal estás demandando? Segunda enseñanza que encontramos, hermanos, en este pasaje es que la señal de Dios dirigida a esa generación mala y adúltera es la señal del profeta Jonás. La generación mala y adúltera demanda señales, pero el Señor dice:
la única señal que les voy a dar es la señal del profeta Jonás. Y deben creer en esa señal, porque es crucial para sus vidas espirituales. Es crucial para que se acerquen a mí. Es crucial para que se arrepientan de todos sus pecados. Tú puedes reírte todo lo que quieras, pero si no prestas atención a la señal que el Señor Jesucristo te invita a ver en esta mañana, no tienes vida eterna. La señal de que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, esa es la señal que debemos aceptar y que debemos creer. Mire lo que dice el versículo 40. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Mis amados hermanos, lo que nosotros vemos en el libro de Jonás es la profecía de lo que realmente iba a suceder con el Señor, y terminó sucediendo. La profecía fue cumplida. Es precioso, es interesante ver cómo en varias historias de la Escritura, en varios salmos, en varias situaciones, en problemas y en angustias, el Señor empieza a incrustar el Evangelio para que sea de señal, hermanos, para nosotros, de que exactamente como fue profetizado en el Antiguo Testamento, el día de hoy nosotros podamos ver todo ese cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús. Como dice el Señor, el que tiene ojos que vea, y el que tiene oídos que oiga. El que tiene ojos va a ver, y el que tiene oídos va a oír. Porque todas estas cosas, hermanos, están aquí en la palabra del Señor y no podemos desestimarla. Porque para eso es la palabra del Señor, para hacernos ver las bondades, las cosas preciosas que el Señor Jesucristo ha preparado para los que le aman. Nos quedamos atónitos, hermanos, con la perfección del cumplimiento de las profecías de Cristo Jesús. Dice un autor, dice un teólogo, la resurrección no fue un evento inesperado, no fue algo que sucedió simplemente por suceder, porque lo cogieron al Señor y luego lo mataron y luego esa tumba quedó vacía. No, la resurrección no fue un evento inesperado, sino una señal anunciada por el mismo Señor Jesucristo, prefigurada en Jonás, en ese libro del Antiguo Testamento, y dada como evidencia definitiva para una generación incrédula. Es la evidencia definitiva, no hay más señal, no habrá más evidencia de que Cristo Jesús, de que el Señor Jesucristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. No hay más. No ha habido, hermanos, ni habrá ningún otro que cumpla a la perfección todas las palabras proféticas que se han registrado aquí en el Antiguo Testamento. Por eso nosotros, hermanos, creemos que tanto el Antiguo Testamento es palabra del Señor, así como también el Nuevo Testamento. Y aunque parezca mentira,
Incluso, hermanos, dentro del ámbito cristiano, mucha gente no cree en la resurrección, lo hemos dicho múltiples veces. Incluso dentro de los mismos creyentes hay gente que empieza a tomar la Biblia de manera alegórica y dice, eso simplemente es una alegoría de la vida que Cristo nos quiere dar, una vida nueva, su ejemplo de vida, pero no creen en la resurrección. La teología liberal, acuérdese ese término, la teología liberal, es una filosofía que se dice ser cristiana y que empieza a hacer estas interpretaciones a su gusto, alegorizando toda la Escritura y utilizando todos los eventos sobrenaturales como eventos que simplemente tienen una enseñanza de vida, nada más. A eso le llamamos la teología liberal. Es muy conocida. La teología liberal niega rotundamente a creer que lo que se dice en el libro de Jonás fue cierto. Ellos creen que este libro es simplemente literatura judía, es pura ciencia ficción, una de las mejores películas de su época. Claro, en ese tiempo no tenían ni pantallas ni cámaras de alta tecnología, pero la gente se distraía por medio de la literatura. Y eso es lo que dicen los teólogos liberales, que fue una de las mejores películas escritas en esos tiempos. Pero a pesar de eso, hermanos, esta es la señal dirigida a todos los que no creen. Pueden ser laicos incrédulos, como mucha gente afuera no quiere creer en la resurrección, empiezan a poner ciertas excusas, o pueden ser teólogos incrédulos, gente que conoce de cierta forma la palabra de Dios. La cambia, la tergiversa, la manipula. Y fíjense ustedes algo interesante que vemos en el versículo 41, es que el Señor Jesucristo adicionalmente incluye el hecho de que Nínive, ese pueblo pagano, ese pueblo enemigo del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, Nínive siendo un pueblo que no buscaba al Señor, que tenía una cultura totalmente idólatra, a pesar de haber escuchado algo tan tremendo como la predicación de Jonás. ¿Quién se imaginaría que ellos iban a creer en esa predicación? De que si no se arrepentían de lo malo era lo más bonito para ellos. Era un deleite para ellos. Pero que si no se arrepentían de lo malo y no se volvían de sus malos caminos, Nínive sería destruida de aquí en 40 días. Mire lo que dice el versículo 41, Mateo capítulo 12, versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Mire lo que dice. Y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás está en este lugar. Más que Jonás en este lugar. El Señor les muestra su autoridad. Más que el profeta Jonás, más que cualquier otro sumo sacerdote, superior a todos los ángeles, es Él, el Señor Jesucristo. Es incomprensible, hermanos, que la predicación del Evangelio en muchas iglesias actuales no incluya hablar de juicio ni condenación. Es increíble.
Es incomprensible. Son tantas las iglesias que evitan mencionar estas cosas, que evitan alarmar a la gente con muerte eterna, con condenación eterna, con juicio del Señor, con fuego del Señor. Cuando estas cosas, hermanos, se repiten a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esa es la predicación del Señor Jesucristo. Arrepentimiento. Y es por la gracia del Señor, hermanos, que nosotros podemos llegar a ese punto. Es por la gracia del Señor que nosotros podemos vivir en santidad. Es un regalo de Dios, hermanos. Tener la posibilidad de no pecar, de cuando el pecado toque a la puerta de mi vida, cuando el pecado toque a la puerta de mi corazón, yo pueda decirle no, porque quiero obedecer al Señor Jesucristo. Antes no teníamos esa posibilidad. El pecado venía, tocaba la puerta de nuestro corazón y nosotros decíamos, qué bueno, me ha salido una buena oportunidad para hacer lo malo. Soy suertudo, soy guapo. Pero el día de hoy, hermanos, el Señor, por su gracia, nos ha dado esta libertad. Como hemos cantado, hay libertad. Sería imposible, hermanos, vivir la vida cristiana sin la gracia del Señor, sin la ayuda del Señor. Y por la gracia del Señor, Nínive es el testimonio de que Dios advierte a la gente con claridad su palabra. Por eso debemos venir delante de la gente con claridad, no engañándolos, no tratando de evitar que escuchen cosas un poco duras de la palabra del Señor. Si Nínive aceptó el mensaje, habiendo recibido una palabra difícil, una palabra dura, debemos hacerlo también el día de hoy con cualquiera a quien el Señor ponga en nuestro camino para predicarle el Evangelio. No importa cuán duro pueda ser el mensaje, el Señor lo usará. El Señor no usará tu predicación motivadora, hermanos, para que la gente se convierta a Él. Porque nosotros no buscamos alentar a la gente. Nosotros no buscamos quitarle los tropiezos del camino a la gente. No, debemos presentarle la palabra de Dios tal como ella se muestra aquí. Incluso el mensaje más duro puede ser el medio que el Señor use para traer arrepentimiento y salvación a la gente. El testimonio de hombres que no tenían una cultura piadosa. Su cultura era hacer lo malo. Tampoco tenían una cultura cristiana, superando la fe de los fariseos, que se suponía que los fariseos estaban bien conectados con la palabra de Dios. Superaron a estos judíos y creo, hermanos, que también estos hombres de Nínive están superando a muchos falsos cristianos que quieren vivir sus vidas sin vivir para el Señor. Quieren vivir sus vidas simplemente por pura religiosidad. Simplemente porque mis padres eran cristianos. Simplemente porque en la iglesia he encontrado un lugar donde me han abierto las puertas. Simplemente porque en la iglesia me han dado varios beneficios. Pero seguimos viviendo vidas que no agradan al Señor, que no están siendo cultivadas para darle la gloria al Señor. Pero dice aquí que Nínive se levantará en el juicio porque ellos se arrepintieron. Ellos dejaron su mal camino, vinieron al Señor arrepentidos de corazón. Qué precioso
que luego de haber tenido esa idea, cuando estudiábamos el libro de Jonás, el Señor Jesucristo mismo de su corazón nos confirma que Nínive se arrepintió. Me da mucho gozo. Es de mucho gozo, hermanos, ver que la gente se arrepiente. Ver que la gente verdaderamente cambia su vida, cambian sus caminos, cambian su vocabulario, cambian su manera de ser, cambian sus malas prácticas. Es de gozo escuchar, hermanos, que el testimonio del Señor Jesucristo, siendo el Dios que le había predicado a Jonás y le había dicho: Jonás, ve a Nínive y predica mi palabra. El día de hoy, en el Evangelio de Mateo, nos testifica de que este pueblo se arrepintió. Qué lindo es ver gente arrepentida, hermanos. No somos perfectos, hemos dicho. Nuestra obediencia no es perfecta porque fallamos, porque la palabra del Señor nos llama a acercarnos a Él cada vez que hayamos pecado. Si confieso mi pecado, el Señor dice que es fiel y es justo para perdonar mis pecados. Confiésale tus pecados al Señor. Cambia tu manera de vivir y abraza la salvación. Abraza a Cristo Jesús. Él es la salvación. Él es la vida eterna. Él es la sanidad. Él lo es todo. A veces pensamos que Él es simplemente como un proveedor de insumos. Yo quiero que el Señor me dé esto, quiero que el Señor me dé lo otro, quiero que el Señor... No, hermanos, Él no es proveedor de insumos, Él mismo es la vida. Por eso el Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si estamos en Él, si entramos en Él, tenemos vida eterna. Concluimos, hermanos. La señal más clara de incredulidad es exigirle a Dios más señales de las que ya tenemos en su palabra. La señal más clara de incredulidad es decirle al Señor: Señor, muéstrate si quieres que te siga. Señor, dame una señal si quieres que obedezca. Señor, dame un sueño si quieres que yo me acerque y te busque a ti. No vivamos en incredulidad, amados hermanos. Aceptemos lo que nos dice la palabra del Señor, que Él murió por nuestros pecados y Él resucitó para darnos vida eterna. El día de hoy nosotros celebramos la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y no cantamos por cantar. No cantamos porque estas melodías son pegajosas o son bonitas. Estamos declarando lo que el Señor Jesucristo nos declara aquí en su palabra. De que Él resucitó. Hemos dicho, resucitó. Y Él vive para siempre. La segunda conclusión que quiero compartirles es que la principal señal para rendirnos al Señor y obedecerle de una vez y por todas es que Él vive y no está muerto. Su cuerpo no fue robado, hermanos. Eso es lo que pensaba mucha gente, que su cuerpo había sido robado para armar el hecho de que se había cumplido una profecía. Pero su cuerpo no fue robado. La evidencia que nosotros tenemos de que Él vive es que Él sigue transformando vidas, ¿sí o no? Él vive y Él sigue transformando vidas. Él sigue cambiando corazones. Él sigue convirtiendo a hombres adúlteros en hombres que procuran vivir ahora en santidad. Él sigue cambiando hombres que eran dedicados y entregados a la borrachera para vivir para la gloria de Dios, para vivir sobrios.
para cuidar sus mentes y sus cerebros, para servir mejor al Señor, para traer prosperidad a sus casas. El Señor sigue convirtiendo y transformando las vidas, hermanos, de gente que éramos inmorales, que éramos rebeldes, que éramos perversos, que éramos vengativos. Esa es la evidencia de que el Señor sigue viviendo en el día de hoy y vive en nuestro corazón. ¿Qué otra señal estamos esperando? ¿Qué otra cosa quieres que el Señor haga en tu vida para que le recibas? El Señor tiene y ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, hermanos. Y a pesar de que a veces podemos experimentar una disciplina de parte del Señor, el Señor es fiel, porque nos disciplina para acercarnos a sus caminos, para acercarnos a su presencia. ¿Qué otra señal quieres que la señal que nos dice la palabra del Señor? Que Él vive y reina para siempre, que Él está tocando a la puerta de su iglesia para que deje de ser una iglesia frívola o una iglesia fría, una iglesia conformista. El Señor Jesucristo dice, y no se refiere a gente incrédula, porque a veces utilizamos este pasaje para convertir a los incrédulos. No, el Señor le dice que Él está llamando, que Él está tocando, y que si alguno oye su voz y abre la puerta, el Señor entrará en él y cenará con él y él conmigo. Pero ¿saben a quién le dice eso? A una iglesia fría, a una iglesia que no quiere saber nada del Señor, a una iglesia que no se aplica en las cosas espirituales. El Señor llama el día de hoy a la puerta de nuestro corazón para dejarnos saber que Él vive y reina para siempre y que quiere seguir transformando nuestras vidas y que quiere seguir provocando en otros arrepentimiento. La palabra del Señor, Romanos capítulo 2, nos enseña que su longanimidad, que su bondad, que su paciencia nos guían al arrepentimiento. Y qué precioso que el Señor nos haya encontrado. Dice un coro: perdido estaba yo. ¿Quién se acuerda de ese coro? Mas Cristo me encontró. Cristo ha tomado mi vida y ya no la quiere dejar. Estábamos perdidos, hermanos. Gracias, Señor, te damos. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra es verdad. Y Señor, no importa aquellos aspectos de tu palabra que a veces nos pueden estremecer, y nos estremecen, oh Dios, porque estamos alejados de ti. Nos estremecen porque, Señor, sabemos que si no nos arrepentimos, oh Dios, no vamos a tener vida eterna. Yo te ruego, Señor bendito, que por medio de esta palabra que tú, Señor, has registrado en el Evangelio de Mateo, esta señal del profeta Jonás, esta señal, oh Dios, de que un día tú ibas a estar por 3 días en el corazón de la tierra, 3 días, oh Dios, enterrado en una tumba, cuidada por soldados romanos muy disciplinados, soldados romanos que jamás a nadie le iban a permitir que roben ese cuerpo. Una tumba sellada por una piedra que pesaba más de 1 tonelada o más de 2 toneladas de peso. Señor, tú venciste a la muerte y dejaste esa tumba vacía
para que todos nosotros podamos ver y creer, levantarnos de nuestra condición espiritual y buscarte a ti con todo nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que nos animes, que nos fortalezcas, que avives nuestros corazones, avives el fuego de nuestros corazones y nos permitas caminar en la vida eterna, que solamente la encontramos en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dios, que vive y reina para siempre. Amén.